Y vamos a empezar con la primera charla sobre la seguridad y eficacia de la psilocibina en participantes con depresión refractaria. Los ponentes van a ser Óscar Álvarez, psiquiatra del SATMI, el programa de atención en salud mental a personas inmigradas, y del Hospital de Dia de la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Es también investigador en el Institut de Recerca de Sant Joan de Déu. Y Gemma Warch, perdón. Gemma es licenciada en psicología, lleva más de 20 años dedicada al trabajo de expansión de la conciencia. Recientemente ha trabajado como terapeuta en la investigación sobre la eficacia de psilocibina, en este estudio del que hablarán, Sant Joan de Déu, y es fundadora y parte del equipo del Centro Terapéutico Moksha. Adelante. Qué bien, ¿no? Vale. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a Carla por invitarnos. Quería quizás empezar dando un poquito de contexto. ¿Quién soy yo? Yo trabajo principalmente como médico y como clínico. Como muchas de las personas en España que hacen investigación, pues hacemos la investigación un poquito entre paciente y paciente y nuestro tiempo libre, ¿no? Porque no tenemos desafortunadamente el lujo de algunos de los investigadores americanos que tienen tiempo para dedicar a la investigación. Entonces quería dedicar este esfuerzo mío, el de los compañeros como Gemma y los demás compañeros que han hecho posible este estudio, que ha durado 2 años en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, pues quería dedicar este esfuerzo al alivio del sufrimiento de todos los pacientes míos y en cualquier parte del mundo que sufren de esta enfermedad tan terrible que es la depresión. Dicho esto, pues empezamos en algún momento, cuando la tecnología no lo permita. Óscar, ¿quieres hablar un poco de la historia? ¿Quieres hablar un poco de la historia? Sí, hablar sin las diapositivas, sí, claro. A ver si... Espera. Por aprovechar el tiempo, ¿no? Bueno, mientras las diapositivas funcionan, pues Óscar. quería... Dime, ¿ya? Ya lo tengo. Un fuerte aplauso al pasapantallas, por favor. Se ha pasado un poco. Bueno, eso no... Voy a empezar un poquito con un poco de historia, muy poco, porque tenemos poco tiempo y mucha gente aquí estoy seguro que estáis familiarizados con la historia de la psilocibina, pero creía que era importante hacer un poquito de historia porque como buen terapeuta psicodinámico pienso que si no conocemos nuestras historias, no nos conocemos a nosotros. Entonces, la historia esta comienza probablemente con el honguito que está detrás del mapa, que probablemente, no sé si vosotros, pero seguramente que yo no estaría aquí si no fuera por la existencia de ese hongo. Entonces, un poquito de la importancia de la historia que nos precede. Este hongo es del género del psilocibe, que contiene una prodroga, un precursor que cuando es metabolizado en el cuerpo humano se convierte, el precursor es la psilocibina y se convierte en psilocina, que pues es una sustancia con efectos psicotrópicos importantes, potentes, que hacen que toda nuestra percepción de la realidad, tanto interna como externa, cambie de forma dramática.
Bueno, y avanzando un poquito más en la historia, podríamos decir que el uso de la psilocibina en nuestro contexto tiene un padre y una madre, ¿no? La curandera María Sabina, de México, de la Sierra Mazateca, y este señor que se llama Robert J. Watson, que era un banquero y un micólogo, un aficionado a los hongos, que con su mujer viajaron a México para encontrarse con esta curandera, que ya venía pues practicando la sanación a través de los hongos, a través de lo que se vinieron a llamar hongos mágicos posteriormente, y introdujo estos hongos a Watson, ¿no? Por primera vez. Entonces Watson trajo los hongos de vuelta a Estados Unidos, y Albert Hofmann, que es un químico suizo, pudo sintetizar y aislar por primera vez la sustancia activa en estos hongos, que es la psilocibina, como decía, y Sandoz, que es la farmacéutica para la que él trabajaba, pues allá por los años 59, pues empezó a comercializar la psilocibina con el nombre de indocibina, para el uso por parte de psiquiatras para el tratamiento de diversas enfermedades, incluyendo pues trastorno obsesivo compulsivo, depresión, adicciones. Bueno, y durante estas primeras décadas, desde los 50 hasta los 60, hubo muchos estudios científicos que se realizaron, en un principio sin tener tanto en cuenta el contexto, la importancia de lo que en inglés se llama el set y el setting, es decir, el contexto en el cual se da esta sustancia y las expectativas de las personas que la toman. Entonces, pero se hicieron varios estudios intentando un poco entender cómo afectaban, cómo funcionaba esta sustancia en el organismo humano. Más adelante, entre los 60 y los 70, ya se empezaba a entender un poquito más cómo funcionaba la sustancia, y se vio sobre todo lo importante que era el contexto, lo importante que era tomar estas sustancias dentro de un entorno pues agradable, un entorno conducente a una experiencia positiva, una experiencia sanadora. Y cuando esto se entendió, pues se hicieron estudios más diseñados en este sentido, ¿no? Y se vio que muchos de los efectos más negativos, los malos viajes, pues se minimizaban muchísimo una vez que se tenía en cuenta el set y el setting. Esto no funciona muy bien. Bueno, llegaron los 70. Los 70, pues fue la época del amor y la paz, de los hippies, de la revolución de los corazones, y también el momento en que, digamos, que estas sustancias pasaron del entorno clínico de los laboratorios, saltaron la barrera, saltaron la pared a lo que es el público general, empezaron a usarse de forma muy amplia. Y esto, como muchos de aquí ya sabéis, pues llevó a la eventual prohibición de estas sustancias, en general los psicodélicos, incluida la psilocibina. Él llevó también al hecho de que en el ámbito científico se fuera perdiendo, digamos, la capacidad y el interés por parte de los científicos de seguir estudiando estas sustancias que hasta este momento se habían estudiado de forma muy intensiva. Entonces, bueno, así estamos, llegamos hasta aquí, hasta el 2006, ¿no? En que este señor, que se llama Ronald Griffith, pues hizo el primer estudio serio, el primer estudio randomizado, controlado, doble ciego, con una sustancia psicodélica. Se podría decir que esto marcó un poquito un hito en la historia de la investigación con psicodélicos, ¿no? Porque los estudios que se habían hecho anteriormente, que ya habíamos comentado, pues tenían muchos déficits metodológicos, no eran estudios controlados, no eran doble ciego, con lo cual los resultados, pues respecto a los criterios rigurosos de hoy en día, no se podían considerar del todo válidos. Pero bueno, este señor empezó con este estudio, que fue un estudio, dicho sea de paso, no en pacientes, sino en personas sanas, y que pretendía investigar precisamente qué efecto podían tener y si, en este caso, en este estudio concreto, la psilocibina podía producir estados místicos o experiencias místicas en las personas. Fue un estudio a doble ciego, randomizado,
Y bueno, se vio que efectivamente que sí que había esta capacidad de producir estos efectos. Se quedó estancado. Ahí estamos. Bueno, pues esto es un poquito la historia. Voy a hablaros de este estudio que hemos realizado junto con los compañeros del Hospital del Mar, aquí en Barcelona. Empezamos en el 2019, acabamos en el 2021. Y bueno, este estudio se plantea a raíz, en principio, de una serie de señales de eficacia, ¿no? Es que se dice en el ámbito de la investigación. Es decir, hay una sustancia, un fármaco, que parece que puede funcionar en un grupo de pacientes específicos. Se hacen pequeños estudios, en los cuales vamos a ver. Vamos viendo que por aquí hay algo interesante, ¿no? Algo que merece la pena estudiar con más calma, con más detalle, con más pacientes, con estudios más rigurosos y mejor diseñados. Entonces de estos estudios iniciales, por así decir, los pilotos con la psilocibina, pues destacan el estudio de Grob en el 2011 en la Universidad de California, en el cual pues estudia sobre todo el efecto de la psilocibina para pacientes con ansiedad, que tienen pacientes con cáncer que a su vez sufren de ansiedad. Entonces aquí veis que efectivamente la ansiedad y depresión, perdón, las puntuaciones en la escala BDI, que es la escala del Beck Depressive Inventory de depresión, pues hay una reducción significativa cuando comparamos los pacientes al día anterior a tomar la dosis de psilocibina, al mes después, los 2 meses, y que esta mejoría en cuanto a su depresión parece que se sostiene incluso a los 6 meses. Entonces, esto es muy interesante como primera señal de eficacia, porque no estamos hablando de un efecto únicamente inmediato, como en la mayoría de los fármacos que habitualmente damos en depresión, sino que un efecto que se sostiene incluso meses después de haber hecho la toma con psilocibina. El siguiente estudio interesante es el de Ross en el 2016 de la Universidad de Nueva York. Y en este caso también se trata de depresión y ansiedad en pacientes con cáncer. Tenéis que tener en cuenta que son hacer estudios pioneros, pilotos, con unas sustancias muy delicadas. Es muy difícil poder conseguir aprobación por los comités de ética y demás, ¿no?, para hacer estos estudios. Entonces no es extrañar que fuera precisamente en pacientes con cáncer, pacientes terminales, que se empezaron a aceptar o a permitirse hacer estudios con estas sustancias que llevaban tantísimo tiempo fuera, digamos, del entorno del ámbito de la investigación. Y aquí veis también, pues justo posteriormente a la toma de la dosis, una mejoría muy importante en el inventario de depresión de Beck, que se sostiene una vez más a las 6 semanas. El estudio de Griffiths, este es el que os comenté antes, que hizo el estudio con voluntarios sanos, hizo otro estudio, esta vez con pacientes que también sufrían ansiedad y depresión, y vemos una vez más las mejorías. Por último, este es el primer estudio, digamos, en la población de pacientes que nosotros estudiamos en el estudio nuestro, es decir, pacientes con depresión resistente. Es un estudio que se hizo en el Imperial College de London, fue diseñado por Cathal Harris y fue un estudio que se llama Open Label, es decir, un estudio en que los pacientes sabían perfectamente lo que tomaban y se les hacía un seguimiento a lo largo del tiempo, tomando una serie de medidas con respecto a su depresión, con respecto a las experiencias que habían tenido. Y, como veis, estos resultados son bastante impresionantes, teniendo en cuenta que se trata de pacientes que ya habían sido tratados para su depresión con fármacos al uso y no habían mejorado. Entonces vemos aquí pues, que hay una reducción muy importante que una vez más se mantiene, o sea, aparece rápidamente tras la toma de la psilocibina y se mantiene a los 6 meses de seguimiento. Entonces, este investigador, Cathal Harris, también colaboró en lo que es el diseño del estudio que posteriormente hicimos aquí en Barcelona y en varias otras partes del mundo.
Este es esta es la gráfica de este estudio que os estoy comentando, del Open Label. Veis que hay al inicio, esta es la escala QEDS, que es una escala breve, un criterio breve para medir los síntomas depresivos. Veis que empieza con unas puntuaciones de 20, baja la primera semana rápidamente a menos de 10 y luego pues el resultado más o menos se va manteniendo hasta los 3 meses. Bueno, pues este estudio de Caja-Harris junto con los estudios previos que os estaba comentando, pues hacen decir al NHS pues que el uso de la psilocibina en el tratamiento de la ansiedad y la depresión diagnosticadas clínicamente sería de gran interés en el contexto del NHS, en particular para los pacientes con mayor necesidad insatisfecha de intervenciones clínicas efectivas, por ejemplo, la depresión resistente al tratamiento. Y nos lleva pues a nuestro estudio que os comentaré ahora mismo entonces. Se trató de un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego. Es un fase 2B, es decir, donde pretendemos determinar la dosis efectiva del fármaco. Y se hizo en 24 centros en Europa, Estados Unidos y Canadá. Entre ellos los 2 centros en Barcelona, el Hospital del Mar y nosotros en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Un poco como introducción a lo que son los mecanismos de acción de la psilocibina. La psilocibina produce una variedad de efectos en la cognición, las emociones, la percepción, el sentido del yo. Parece ser que este mecanismo está mediado a través de receptores 5-HT2A, son receptores que están en el cerebro, sobre todo en las zonas límbicas del cerebro, y fue, como decíamos antes, investigado ya en la década de los 50 para el tratamiento de la depresión, la adicción, la ansiedad, al final de la vida, pero luego, pues al clasificarse, se suspendió toda esa investigación. Y ha habido un aumento reciente en los últimos 10 años a raíz de varios estudios que han ido emergiendo. Bueno, pues este estudio teníamos como criterios de inclusión, tenía que ser pacientes con depresión resistente al tratamiento. Que estaba definida como pacientes que habían por lo menos intentado tratar su depresión con 2 fármacos antidepresivos y que no habían mejorado a través de este tratamiento. Podían ser pacientes que tenían depresión recurrente o depresión con episodio único. Las dos eran aceptados. Tenía que ser pacientes a los que pudiésemos retirar el tratamiento, que llevaban previa a la administración de psilocibina. Esto era uno de los criterios también importantes y, a decir la verdad, uno de los más complicados cara al reclutamiento, porque muchos de los psiquiatras, compañeros, pues eran muy reticentes a derivar a los pacientes precisamente por el miedo a que al quitarles la medicación antidepresiva pues hicieran una exacerbación de sus síntomas o se pusieran muy mal. Pero bueno, en este estudio luego ya ha habido estudios posteriores que parecen demostrar que esto no es estrictamente necesario, pero al ser uno de los primeros estudios de estas características y con este tamaño, se prefirió ir por lo seguro y que el paciente tuviese la psilocibina sin ningún tipo de medicamento que pudiese interferir con el efecto de la psilocibina. Y tenía que ser mayores de 18 años. En cuanto a los criterios de exclusión, pues no podían entrar pacientes que tuviesen esquizofrenia, trastorno psicótico, trastorno bipolar o trastorno delirante, pacientes que tuviesen trastorno de la personalidad límite o que tuviesen un problema de abuso de alcohol o drogas actual, definido como un problema de abuso en el último año. Tampoco se admitían pacientes con riesgo significativo de suicidio, que sí que no tuvieran ideación suicida, pero riesgo significativo, severo de suicidio, o algún intento de suicidio en el año previo. Y también excluíamos, entre otras cosas, a pacientes con enfermedades cardiovasculares activas y no bien controladas. Esto, sobre todo, tiene que ver con uno de los efectos de la psilocibina, que es que tiene una tendencia a incrementar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, sobre todo al inicio de la acción de la psilocibina.
Este era el esquema del estudio. No sé si os aclaráis un poco, pero ¿veis? ¿Esto tiene para señalar? Sí. ¿Dónde está? ¿Aquí? Sí, lo he visto. Aquí está el reclutamiento de los pacientes, el screening, ¿no? Las primeras visitas. Luego tenemos un periodo que llamamos de lavado de medicación, que duraba entre 3 semanas y 6 semanas, en el cual se retiraba toda la medicación, con la intención de que en las últimas 2 semanas el paciente estuviese libre de medicación. Luego tenemos el día de la dosis, que es el día 0 que pone aquí, y visitas, como hemos visto, durante todo este periodo son visitas semanales, cada semana se ve al paciente. Entonces tenemos el día de la dosis con una visita anterior al día de la dosis y una visita posterior, que es la D1, aquí no está puesta, pero sí la D-1, está aquí. Que este es lo que se consideraba la baseline, es decir, donde a partir de de este punto se medía la mejoría o no del paciente posteriormente. Luego ya vamos a hablar un poco del tema de terapeutas, pero en muchas de estas visitas, en varias de estas visitas, el paciente, además de ver a los investigadores del equipo, pues veía también a su terapeuta que luego lo acompañó durante el tratamiento. Y hacíamos visitas semanales, excepto al final, que las visitas se espaciaban en unas 3 semanas entre ellas, incluyendo 2 visitas que se podían hacer de manera remota, y luego la visita del final de estudio, que era el día 12. En el día de la sesión, el día de la toma de la psilocibina, el paciente se randomizaba a 3 posibles brazos de tratamiento. Un brazo que consideramos de placebo, que era 1 miligramo de psilocibina, que en todos los estudios anteriores ha demostrado que no tiene una efectividad, un efecto subjetivo en el paciente. Una dosis media de 10 miligramos y una dosis de 25 miligramos. Aleatoriamente se asignaba una de estas 3 dosis al paciente justamente en el día de la dosis. Bueno, por hablar un poquito de concepto de tratamiento, la idea es, bueno, ¿por qué, no? ¿Cómo es que la psilocibina puede ser efectiva en un trastorno como la depresión o cualquier otro trastorno psiquiátrico? Pues la idea es que la psilocibina tiene efectos en varios, digamos, áreas de la conciencia, ¿no? De la mente, del funcionamiento mental. Tiene efectos sobre la cognición, tiene efectos sobre el sentido del yo, la conciencia del yo, efectos sobre la percepción y efectos sobre la emoción. Y son efectos muy amplios, muy variados. Podemos tener, por ejemplo, dentro de lo que son los cambios cognitivos, una especial apreciación por la paradoja en las cosas, ¿no? Puede haber trastorno del pensamiento, es decir, un pensamiento confuso, confundido, asociaciones muy rápidas, puede haber paranoia, puede haber sensación de irrealidad. Y bueno, la idea es que a nivel emocional quizás son los aspectos más importantes. Puede también producirse sensaciones de paz, de aceptación de la situación actual, de alcance amplio, catarsis, es decir, uno puede contactar con emociones que hasta ahora no había podido contactar. Puede haber una fluctuación rápida de estas emociones. Pues todos estos efectos parece que pueden producir cambios significativos en la forma en que las personas perciben su enfermedad, a ellos mismos, el mundo y posiblemente a través de esto se producen cambios que son importantes y que son duraderos, es decir, que producen una variación, ¿no? De forma no solo subjetiva, pero también quizás fisiológica en las personas. Tenemos que a través de todos estos efectos se producen aquí quizás la forma más fácil de transmitir el tipo de experiencias que los pacientes pueden tener. Es un relato un poquito, unas frases, ¿no? De pacientes que han estado participando en nuestros estudios, que dicen cosas como que estás tan acostumbrado a estar inmerso en tu niebla cotidiana que esto te permite dar un paso atrás. O con la psilocibina era como si esa capa de hormigón que llevas encima cada día se hubiese echado a un lado. Puedes ver y sentir las cosas con mucha más claridad, no estás inmerso. Sentí tal alivio instantáneo que pude decidir sobre las cosas, lo que quiero en mi carrera profesional. Tenía la mente clara, levantó la niebla de la depresión. Fue un cambio de estado, de estar atrapado en este lugar de cavilación a ser capaz de salir, de reconfigurar de alguna manera.
Si esto ayuda un poquito a tener un sentido de lo que puede ser, lo que puede estar experimentando un paciente bajo los efectos. También sabemos por otras vías, por estudios in vitro, estudios con animales, que la psilocibina tiene un efecto de neuroplasticidad, de estimular la neuroplasticidad en el cerebro. Son fotos de neuronas anterior y después bajo la exposición de diferentes psicodélicos. Y veis que pues se van formando pequeñas conexiones, pequeñas dendritas nuevas, ¿no?, que no estaban anteriormente. Entonces es posible que esto juegue también algún papel en cómo mejoran los pacientes con depresión. También sabemos que hay cambios en el flujo sanguíneo conectados con el efecto de la psilocibina. Y bueno, pues es posible que un poquito sea una mezcla de todas estas cosas, ¿no? Cambios fisiológicos, cambios subjetivos, cambios en la neuroplasticidad, lo que llevan a la mejoría. Perdona, pero se ha atascado. Otra vez. No le gusta. Sí, debe ser esa diapositiva esta, que es un poquito con movimientos y tal, pero pasa a la siguiente, vamos a pasar a la siguiente porque... Vale. Entonces aquí paso la palabra a mi compañera y colega. Bueno, primero que nada disculparme porque ha habido un problema con la configuración de las diapositivas. Y os voy a hablar del proceso terapéutico. Antes de empezar, decir que recibimos una formación teórica y práctica para este estudio especializada, y la parte teórica consistía bueno, nos vinieron a hacer una formación en directo el equipo de Compass, y después también había materiales escritos como manuales y protocolos, y de forma opcional pues nos sugirieron leer este libro, que si no lo habéis leído os lo recomiendo, How to Change Your Mind, o Cómo cambiar tu mente, de Michael Pollan. La parte práctica consistía en sesiones de role-playing, y también nos hicieron participar en el estudio del King's College que se estaba haciendo en Londres, y opcionalmente pues había sesiones de tutoría y sesiones de evaluación. Antes Óscar os ha explicado un poco pues todo en qué consistía el estudio, las semanas, cómo iban pasando. Pero es verdad que cuando empezamos, pues a nivel del proceso terapéutico teníamos como 5 semanas de preparación, había la dosificación y después como 5 sesiones más de integración a posteriori. Esto se fue reduciendo y acabamos quedando como en 3 sesiones, por delante y por detrás, por tema de costes. Entonces, veréis que la parte del proceso terapéutico son los palitos hacia arriba, lo de abajo pues era más referente a la pasación de test o el acompañamiento de los psiquiatras. Entonces, la parte de la preparación son los palitos verdes. Primero pues recibíamos al paciente y al participante 15 minutitos, más que nada para que conocernos. Después hacíamos una primera sesión de preparación, que después os detallaré un poco en qué consistían estas sesiones, una segunda al cabo de una semana, y al cabo de otra semana las sesiones de 90 minutos el día antes de la dosificación de psilocibina. Entonces había la sesión de dosificación, que es el palito este lila, y al día siguiente una sesión de integración de 90 minutos, a la semana una de 60, y al final de todo el estudio pues una de media hora, más que nada para ver cómo estaba la persona y bueno, pues despedirnos, ¿no? Entrando ya más en lo que es la preparación había como diferentes puntos que era importante de cubrir en estas 3 sesiones que he comentado. Por un lado, pues la explicación del modelo terapéutico. Este modelo consistía en lo que se llama procesamiento experiencial y observación autodirigida.
básicamente consistía en llevar a la persona hacia el momento presente y hacia sus sensaciones corporales, físicas, fisiológicas, sensoriales, perceptivas, que es un trabajo muy interesante para después el trabajo de dosificación, cuando la persona, pues bajo los efectos de la psilocibina, puede tener a lo mejor un poco de ansiedad, puede venir algún momento de catarsis, paranoias, lo que sea que pueda emerger. Entonces, es un buen método para esto, ¿no? Para llevar a la persona, pues yo que sé, a la respiración, a lo que sea le está pasando en ese momento, ¿no? Y poderlo pues afrontar de la forma más abierta posible la sensación de incomodidad. Después también era muy importante en estas sesiones de preparación la parte de la alianza terapéutica, sobre todo por un tema de seguridad del paciente, o sea, que el participante pueda pues, pedir ayuda al terapeuta en caso de necesidad. También había seguimiento de la reducción de medicación. Bueno, esto lo hacían paralelamente con los psiquiatras, que eran los que manejabais pues, todo el tema de medicación, pero nosotros pues, preguntábamos bueno, cómo iba llevando la persona, el participante, esta bajada de medicación. Y se le informaba sobre todo de la parte esta de que la administración era aleatorizada y que por tanto, pues tanto podían recibir 1 miligramo como 10 como 25, ¿no? Esto era muy importante en la preparación de dejarlo claro para evitar expectativas y posibles frustraciones a posteriori. El participante, por su lado, pues pues trabajábamos las expectativas para tratar de dejarlas al margen, que a menudo pues resultaba inevitable, miedos que pudiera tener el participante, curiosidades, dudas, y también que nos contaran eventos relevantes de su vida, más que nada para poderlos acompañar bien, ¿no? En caso de que fuera necesario. Bueno, he puesto aquí un caso, ¿no? De un hombre que hasta el día antes de la dosificación no sabíamos si haríamos o no haríamos la administración de la psilocibina, de la psilocibina, porque en los 3 casos había psilocibina, aunque fuera 1 miligramo, y por un tema de que el vínculo terapéutico no estaba claro, ¿no? O sea, en un primer momento había momentos que parecía que sí, había momentos que parecía que no, y estábamos así como dudando hasta que al final, el día antes, dijimos, bueno, hoy lo hemos visto claro, vamos a ver qué tal, y bueno, fue bien, la verdad es que fue bien. Sí, aquí nos falta la palabra dosificación. Las dosificaciones se hacían con un terapeuta y un coterapeuta. Esto era un día, o sea, estábamos 6 horas. No se ve. Están ocultas las imágenes, no sé. Vale. Gracias, Ana. Sí, sigo explicando. Bueno, simplemente teníamos una imagen de la habitación donde hicimos pues todas las administraciones y también las preparaciones y las integraciones las hacíamos en esta misma habitación. Se trataba de generar un ambiente cálido, un ambiente agradable, minimizar el entorno hospitalario al máximo y por tanto pues había luz y también se ponía música. Estas sesiones las sesiones de dosificación, pues esto se trataba de generar este ambiente y también había una playlist que era la que pues iba siguiendo el proceso farmacocinético de la ¿no, de la psilocibina. Bueno. Menos mal que no tomamos psilocibina. ¿La 33? Sí. Este era el entorno que se trataba de generar, como decía, a un lado el terapeuta, al otro lado el coterapeuta, para cualquier cosa que pudiera necesitar la persona.
No, pero aquí, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y las otras ocultas? No. Bueno, seguimos. Entonces las sesiones eran grabadas, sobre todo para formación del equipo terapéutico, siempre y cuando nos dieran el consentimiento los participantes. Y el hecho de que fuera de doble ciego, pues también generaba... No podíamos hablar con nadie del equipo, pero sí que entre el terapeuta y el coterapeuta pues solíamos hacer así como un poco de a ver qué le había tocado, ¿no? Si le había tocado el 1 miligramo, el 10 o el 25. Bueno, entonces quería comentar 2 casos porque fue muy curiosos para mí, ¿no? Como para acompañarlos. El caso P que he puesto primero lo pude llevar como terapeuta en el Hospital del Mar y en este caso la persona en las sesiones de preparación se podía ver la clara depresión resistente, ¿no? A medida que iba hablando, pues veías una clara falta de motivación, de ilusión por las cosas, por la vida, por su propia vida, etc. Y el día de la dosificación tuvo una experiencia que conectó con la alegría, con eventos de su vida que habían sido maravillosos, o sea, y el participante solo hacía que decirnos, perdonadme, pero es que quiero compartir con vosotros la alegría que siento, y bueno, estaba pletórico. Entonces, cuando terminó la sesión de dosificación, hicimos las sesiones de integración pertinentes a la semana, al cabo de otra semana, y al finalizar el estudio, en la última sesión de cierre, pues recuerdo que este participante comentó que la palabra que resumía para él la participación en el estudio era la palabra resurrección. Y bueno, muy gratificante poder acompañar un caso así. Por otro lado, el participante C, pues también en las sesiones de preparación se hizo pues todo lo que os he comentado un poquito antes, ¿no? Se trabajaron las expectativas, etcétera. Y el día de la dosificación pues se encontraba el participante tumbado, se había tomado las cápsulas. Al cabo de 1 hora aproximadamente se sacó el antifaz, dijo... Me ha tocado el placebo, no me ha tocado nada, azucarillos, esto nada. Y bueno, fueron 6 horas, que era lo que teníamos que pasar dentro de la sala. 6 horas muy angustiantes, también muy intensas, de malestar en cuanto a la frustración de que no se había cumplido pues un poco la posible solución que él veía en el caso de que le tocara una dosis de psilocibina, ¿no? Casos como este y probablemente pues, otras variables han hecho que de cara al estudio de fase 3 que se está planteando ahora volver a activar, pues se ha considerado que no habrá ningún participante que se quede sin una administración de psilocibina. Y finalmente, la integración, que son las sesiones posteriores a la dosificación. Hubo este método, que es el método de los niveles. Es un método que es bastante, así como muchas preguntas, estás emitiendo constantemente a la persona, pero es para que la persona pueda encontrar como nuevas asociaciones a nivel de reorganización mental, para encontrar la salida pues, a sus conflictos o dificultades. Teníamos aquí una imagen que se veía, no sé si lo habéis visto, de un artículo que es del 2014, donde se veía una imagen que es bajo los efectos del placebo, cómo está la conectividad cerebral y cómo está bajo los efectos de la psilocibina. O sea, la cantidad de conexiones neuronales que hay bajo los efectos de la medicación no tiene nada que ver. Entonces, bueno, esto hace que una buena integración a posteriori pueda ayudar mucho a que los efectos que se ha podido llevar la persona en la dosificación perduren en el tiempo. Entonces, bueno, también comentaba un poco pues, en qué consistía este método de los niveles, que ¿quieres que practique? Bueno, es llevar a la persona como a... ¿Quieres practicar conmigo? Es que no sé, sí, tenía aquí escrito. Bueno, se le decía a la persona básicamente que si había algo de la sesión de dosificación que era importante comentar o destacar, y cuando la persona pues
lo decía, simplemente lo ibas llevando a sí mismo, a cómo se sentía con estas sensaciones, cómo se sentía, pues, cómo se veía a sí mismo hablando de esto, qué pensaba sobre lo que estaba diciendo, o sea, todo el rato como llevándolo a sí mismo, ¿no? Y finalmente la sesión de cierre, como ya para despedir. Yo creo que está. Ya estamos, ¿no? Sí. Bueno, gracias. A ti. Muy bien explicado. Mejor que yo. A ver, ¿cómo es el orden de esto? ¿Por ahí? No, estamos otra vez. No le gusto. Ahora sí. Vale. Bueno, pues un poco ya para finalizar, estos son resultados preliminares, o sea, el estudio no ha sido publicado aún, creo que se espera que salga publicado este año, por lo que me comentan, pero sí que han salido publicados en la página de Compass lo que son los resultados preliminares hasta la fecha, es decir, se ha hecho un análisis preliminar. Vale, entonces comentaros que se randomizaron al final 233 pacientes en todo el mundo, los cuales 131 se reclutaron en Europa y 102 en Norteamérica. 219 pacientes no habían tenido experiencia previa con psilocibina, eso es un dato interesante porque hay mucha idea de que en el ámbito de investigación que quizás los resultados beneficiosos de tomar estas sustancias puedan tener que ver con las expectativas en personas que ya han tenido experiencia previa con psicodélicos. Entonces, en este caso, pues la gran mayoría de los pacientes no habían tenido ninguna previa experiencia, con lo cual no tienen ningún tipo de expectativa al respecto, más que lo que puedan leer por los medios de comunicación y demás. Se randomizaron unos 79 pacientes en el brazo de 25 miligramos, 75 pacientes en el 10 miligramos y 79 pacientes en el de 1 miligramo. Está bastante homogénea la repartición. Hubo una dropout rate, una descontinuación del estudio bastante pequeño para este tipo de estudios. Solo 24 pacientes se retiraron del estudio por diferentes causas de los 233, o sea que siendo que el objetivo inicial era reclutar 216 pacientes, pues casi nos quedamos con todos, ¿no? Los que intentábamos en un primer principio reclutar. Y lo que son las características demográficas de edad, raza, género, índice de masa corporal estaban homogéneamente distribuidas en cada uno de estos tres brazos. Vamos. Bueno, lo que se llama el primary endpoint, o digamos la variable principal, ¿no? El resultado principal que intentamos estudiar fue en este estudio la diferencia en la diferencia en la escala MADRS, es decir, la puntuación de la escala MADRS a la semana 3. O sea, este es el punto principal del estudio. El objetivo del estudio es estudiar si en la semana 3, después de haberse administrado psilocibina, la puntuación en la escala de depresión MADRS baja o no baja comparado con el placebo, ¿no? Entonces, el resultado es que efectivamente en la semana 3 bajamos 6,6 puntos en la escala MADRS, que es con una significación importante a nivel estadístico, como podéis ver, 0,0001, en comparación con la dosis de 1 miligramo. No se dio esta significación estadística en la dosis de 10 miligramos, que también hubo una bajada de menos 2,5 puntos en la escala MADRS, pero es una bajada mucho más modesta, como veis, y no alcanza niveles de significación. Pero con los 25 miligramos sí. Decir también que la escala MADRS se administró de forma independiente al equipo investigador, es decir, los que administraban la escala MADRS eran personas fuera de nuestro centro y por lo cual no sabían qué paciente era, qué brazo había tenido de tratamiento, ni siquiera en qué estudio estaba en realidad, con lo cual se garantizaba un poco la objetividad, ¿no? A la hora de administrar esta escala. Entonces esto es en cuanto a la variable principal. En cuanto a las variables secundarias, o puntos de estudio secundarios, pues teníamos ver cuántos pacientes respondían al tratamiento y cuántos pacientes su depresión remitía con el tratamiento. Estos eran dos puntos de estudio secundario del estudio, de cuántos pacientes respondían y cuántos pacientes
remitían, y el tercer punto era cuántos pacientes tenían una remisión o una respuesta continuada, es decir, que a la semana 12 aún seguía habiendo efectividad de este tratamiento que se había iniciado. Entonces aquí veis lo que son los gráficos de los pacientes que respondieron, es decir, pacientes que su escala de presión bajó al menos más del 50%, o sea, 50% menos de lo que tenían inicialmente en la línea basal. Y veis que en la semana 3 el 36,7% de los pacientes que recibieron una dosis de 25 miligramos respondieron a la semana 3, y el 32% a la semana 12 aún se podían clasificar como que habían respondido. En cuanto a los pacientes en los que su depresión remitió, veis que a la semana 3 el 29,1% de los pacientes que recibieron 25 miligramos podíamos decir que no tenían ya criterios de depresión en este punto de evaluación, ¿vale? Y si nos vamos hasta la semana 12, vemos que el 26,6% de los pacientes que tomaron la dosis de 25 seguían sin cumplir o sin tener criterios de depresión. Entonces son resultados muy significativos. En cuanto a la respuesta continuada, que esto está aquí, vemos que el 24,1% de los pacientes que recibieron 25 miligramos, comparado con más o menos el 10% de los pacientes que recibieron placebo, seguían teniendo señales de respuesta a la semana 12. Vale. Entonces, un poco hablar de la seguridad de los efectos secundarios que se han ido analizando con este estudio. Hemos visto que la gran mayoría de los efectos adversos emergentes, más del 90% de los efectos adversos emergentes, fueron leves o moderados en severidad. La proporción de pacientes que reportaron un efecto adverso emergente en el tratamiento severo fue comparable en el grupo de 25 y en el de 10. Aquí tenéis más o menos los números. 4 pacientes en la rama de 25 miligramos tuvo algún efecto adverso severo. Estamos hablando aquí sobre todo de ideación suicida o comportamientos suicidas, cuando hablamos de efectos adversos severos. 4 pacientes en el brazo de 10 miligramos y un paciente en el brazo placebo de 1 miligramo tuvieron un efecto adverso severo. La incidencia en general fue de efectos adversos, en general, no solo los severos, fue en general ligeramente mayor en el grupo de 25 miligramos que en el de 10 y de 1 miligramos. Entonces, estos estudios o estos resultados preliminares con respecto a los efectos adversos están aún siendo analizados conforme estamos hablando, pero parece ser, por la información que nos ha ido llegando, que un par de datos interesantes, importantes, sobre todo en relación a los efectos adversos severos, es decir, la ideación suicida y demás. Uno, que todos los pacientes que desarrollaron efectos adversos severos ya habían tenido ideación suicida previa a la administración de psilocibina. Este es un dato importante, es decir, no es un efecto adverso severo nuevo que surge como consecuencia del tratamiento de psilocibina. Y que estos resultados, estos efectos adversos emergieron tiempo después de haber recibido la psilocibina, es decir, no inmediatamente después de recibir la psilocibina, sino más adelante. Hay que hacer más análisis para ver un poquito mejor cuál puede ser la relación de causalidad entre la admisión de psilocibina y estos efectos adversos. Yo creo que en estos momentos aún estamos en una fase muy tentativa para poder decir nada de forma definitiva. Bueno, así como conclusiones y como resumen, sí, ya está, aquí acaba, perfecta. Bueno, ha sido el estudio randomizado, el primer estudio randomizado para depresión resistente más grande hasta la fecha, con 233 pacientes. Lo que demuestra es que la psilocibina puede producir una respuesta rápida y sostenida en pacientes que recibieron una dosis única de psilocibina con apoyo psicológico. El objetivo principal
En cuanto al objetivo principal, hemos visto que hay una reducción de 6 puntos en la escala MADRS a la semana 3. En cuanto a los objetivos secundarios, hemos visto que tenemos más o menos el doble de respondedores, remisiones y respuestas sostenidas en los pacientes que habían recibido 25 miligramos de psilocibina comparado con los pacientes que habían recibido placebo. La respuesta fue rápida y la remisión desde el día 2 hasta la semana 3. Y en cuanto a la seguridad, tenemos que 12 pacientes sufrieron efectos adversos severos, que están aún en estudio para determinar la causalidad, y que en general la psilocibina fue bien tolerada, con la mayoría de los efectos secundarios leves o moderados. Y me parece que ya estamos con eso. Gracias por vuestra paciencia. Las dificultades tecnológicas. Más allá.